Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, un vídeo charla, que ya saben que este año me he propuesto realizar este tipo de vídeos para darme un espacio un poquito más personal y exteriorizar ciertas anécdotas o ciertas experiencias, ¿sí? Con respecto a lo que es el dibujo, con respecto a mi historia con el dibujo. Y en el día de hoy voy a hablar sobre el anime, mi historia con el anime, que como ya habrás visto en la miniatura o en la descripción, es una historia de amor y de odio. Pero a los amantes del anime no se lleven las manos a la cabeza, no es que deteste el anime, al contrario, a mí me gusta mucho el anime, hoy día no lo dibujo mucho, es cierto, pero que sí que veo algunos, sobre todo por sus historias. Pero hubo una época en mi adolescencia en que lo dibujé mucho, demasiado, que, como digo, en algún momento me perjudicó, pero no te cuento más y voy contando más o menos cómo fue todo esto, ¿no? Bueno, decir que yo comencé a dibujar desde que tengo uso de razón, desde que, bueno, tengo unos 4, 5, 6 años. Empecé a dibujar sobre todo dibujos animados americanos. En aquellas épocas eran los Looney Tunes, bueno, ese tipo de dibujos animados un poco muy infantiles. También las Tortugas Ninja, la clásica. Algo ya uno que otros dibujos animados un poquito más desconocidos, como los Motorratones de Marte, o así se llamaban en Colombia en ese momento. Y también la Tropa Rex, entre muchos otros. Me gustaba dibujar todos esos personajes, bueno, musculosos, héroes, ¿no? Esto tanto que nos gusta dibujar cuando somos niños. A partir más o menos de los 8 o 9 años comencé a ver el anime Los Supercampeones, que es este anime donde estos niños, Oliver, Tom, Benji, Steve, entre algunos otros, jugaban fútbol. Simplemente la historia de Oliver, sobre todo, su historia con el fútbol, su amor por el fútbol. Y bueno, me enganché muchísimo con estos Supercampeones, sobre todo porque tenía una manera distinta de recontar la historia. Los animes tienen esa manera de contar una historia. Hay una gran historia central, una historia primaria, principal, quiero decir. Y ahí los episodios son historias secundarias que van hilvanando, que van construyendo toda esta historia principal. Lo cual para mí era algo novedoso y me llamó muchísimo la atención. Y que no tenían los dibujos animados americanos clásicos, por ejemplo, porque cada episodio era una historia distinta. O sea, el episodio duraba 15 minutos, 20 minutos, se cortaba y ya el episodio siguiente era completamente distinto, no tenía absolutamente nada que ver con el episodio anterior, aparte de los personajes que eran los mismos. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención esto de los animes y me enganché muchísimo, y sobre todo también porque, bueno, el manga, son los japoneses, le dan un toque siempre muy dramático, por muy sencilla que sea la situación, por muy básica. Le dan como ese toque dramático a las cosas. Y pues bueno, como digo, me gustó muchísimo y obviamente me puse a dibujarlos mucho. Era un estilo bastante sencillo dentro de lo que cabe, porque yo a esa edad me era complicado dibujarlos de manera correcta, pero bueno, hoy día los veo como algo muy sencillo. O sea, era bastante bastante básico. Anatomía, pues simplemente la justa con respecto a las formas, quiero decir. Y bueno, pasaron unos 2-3 años y conocí Los Caballeros del Zodiaco, que hasta hoy día lo considero el mejor anime que he visto de mi vida. No solamente por sus dibujos, que ya me gustaban mucho, sino porque me metió de lleno a lo que es la mitología griega, que para aquellas épocas yo no tenía mucha idea de lo que era. Sí que había visto películas como Furia de Titanes y esas películas clásicas, pero nunca me metí de lleno a lo que es la mitología griega, lo que son esos dioses, los diferentes personajes, que si Perseo, que si Hércules, y en fin. Entonces, bueno, Los Caballeros del Zodiaco, ya que trata sobre todo con la mitología griega, la mitología nórdica, lo que es la mitología en general, me gustó muchísimo ese lore que le daba el anime. Y los personajes, bueno, me gustaban bastante. Bueno, me gustaba mucho la serie en realidad. Sobre todo la saga de las 12 casas. La mejor, definitivamente la mejor de todas. Incluyendo películas y todo, ¿eh? La batalla de las 12 casas fue lo mejor de Los Caballeros del Zodiaco para mí, personalmente. Y tanto los dibujé que me sabía de memoria casi, bueno, las armaduras principales. Quiero decir, los 4 o 5 caballeros, perdón, de bronce, los principales. Los 12 caballeros dorados, las 12 casas del Zodiaco. Los caballeros de plata sí un poquito menos, porque eran un poco, bueno, no eran tan bonitas tampoco esas armaduras, la verdad. Y también, bueno, los caballeros de Odín, los que es la mitología nórdica, y también Poseidón. Hasta ahí paré, creo que fue el final de los Caballeros del Zodiaco. Ya después creo que fueron películas, o creo que siguió la saga, pero ya con Hades o algo así, ¿no? No estoy muy metido ya después de eso con los Caballeros del Zodiaco, pero sí que he visto algo por ahí. Entonces, bueno,
Lo dibujé muchísimo, me gustó muchísimo, como acabo de explicar, sobre todo porque trataba la mitología griega y me metió de lleno y me pegó muy fuerte, que a partir de ahí fue donde conseguí algunos libros, me empecé un poquito a instruir en esto de la mitología griega. Entonces, por eso me gustó muchísimo, especialmente este anime. Bueno, y a partir de ahí, bueno, empecé a ver Dragon Ball, pero fue como una suerte de... Veía los Caballeros del Zodiaco y veía Dragon Ball cuando Goku estaba muy chiquito, fue con los comienzos, quiero decir, ¿no? Cuando Yamcha era alguien, vamos a decirlo así, porque ya después, en fin. Y pues bueno, este fue el dibujo animado que más dibujé con diferencia en mi vida, el anime, quiero decir. Empecé a dibujar, a comprender ciertas cosas sobre anatomía, en el sentido en que, por lo menos los Caballeros del Zodíaco o los Supercampeones, realmente los Caballeros del Zodíaco, por tener siempre armaduras, muy poco se veía de los, bueno, de lo que, cómo construían los cuerpos, y sobre todo que eran muy delgados, ¿no? Aquí era una manera distinta, eran mucho más fuertes, bueno, tipo Hulk algunos, y pues bueno, me gustó eso, porque habían, los músculos estaban más marcados, y la verdad es que se veía muy bien, se veía muy bien. Entonces, bueno, dibujé muchísimo, me vi todo Dragon Ball hasta Majin Buu, y a partir de ahí dejé de verlo, me interesaban otras cosas. Bueno, entonces, bueno, como digo, dibujé muchísimo estos Caballeros del Zodiaco, y ya después, pasado unos años, un par de años más, empecé como a querer ver otras cosas. Ya yo debía tener unos 16 años, si no estoy mal no recuerdo, 16, 17 años. Quería ver otras cosas, ya me llamaban la atención otras cosas y quería buscar expandirme un poquito más a nivel artístico y empecé a ver cómics americanos, Marvel, DC, pero sobre todo los Marvel. Empecé a ver la serie de X-Men, que fue la que me metió realmente dentro del mundo del cómic. Y pues me enganchó también. O sea, ya a partir de ahí como que empecé a ver el dibujo de otra manera. Dejé el manga, pero empecé a dibujar, intenté dibujar, comenzar a dibujar lo que es el cómic con diferentes artistas y todo eso, ¿no? Eso fue lo primero que me confundió del cómic, y es que hay muchos artistas, evidentemente, no son... En aquellas épocas yo pensaba muy inocentemente que habían simplemente un par de artistas en los cómics, cuando en realidad hay una infinidad de artistas. Y empecé a ver el arte de, por ejemplo, Joe Madureira, que seguramente muchos de ustedes lo conocerán. También me gustaba muchísimo Claudio Castellini, que dibujaba Silver Surfer, si no estoy mal. Y también Carlos Pacheco, que también estaba metido en el cómic de X-Men. Entonces me di cuenta en ese momento, cuando quise dibujar estos cómics, que no tenía ni idea, pero ni idea de anatomía. Intentaba dibujar, por ejemplo, a Cyclops con el cuerpo de Goku, o a dibujar a Wolverine con el cuerpo de Vegeta. Entonces, en sí no se veían mal, vamos a decirlo así, pero es cierto que no tenían absolutamente nada que ver con lo que había en los cómics. Y fue cuando me dije, uy, aquí la he embarrado. No sé cómo voy a hacer a partir de ahora, porque estoy tan acostumbrado a dibujar los mangas de Dragon Ball que no tengo ni idea de cómo dibujar otra cosa. A mí cuando podía hacerme un rostro, siempre tenía la tendencia de hacerlo con ojos grandes, con el pelo pincho, el pelo hacia arriba, en fin. Todo ese tipo de características de Dragon Ball y del anime en general, que me impedían ver de manera clara otros artistas, tenía como ese bloqueo artístico que no me dejaba hacer otra cosa. Siempre me tiraba la mano a realizar los músculos tipo Dragon Ball. Y ahí es donde digo yo que mi historia con el anime fue de amor y odio, en sentido figurado. Simplemente porque al dibujar mucho anime, mucho Dragon Ball, del cual disfruté muchísimo, me divertí muchísimo, y la verdad es que es bastante vistoso también, debo decirlo, me di cuenta que cuando quise tomármelo un poquito más en serio, con una anatomía un poquito más realista, quiero decir, me encontré con una pared, con un muro que me fue muy, muy difícil de atravesar, y tanto fue que fue una de las razones, no fue la mayor, pero fue una de las razones por la cual me frustré muchísimo, y al final fue que dejé de dibujar. Pero, como digo, esto simplemente fue una pequeña porción de esa frustración, pero ahí estuvo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que hoy día, como acabo de decir, no dibujo anime, no porque no me guste, porque como ves aquí, no es que no me guste dibujar anime, sino que ya cuando hago animes intento hacerlo a mi manera, con músculos como los hago yo, con anatomía un poquito más trabajada,
y la verdad es que no quedan bien, o por lo menos con respecto al arte del anime, no los veo bien. Siento que estoy como que profanando un estilo, entonces no los dibujo mucho realmente hoy día. Entonces bueno, esto era más o menos mi historia con lo que es el manga y el por qué yo hasta hoy, siempre a las personas que estén estudiando, que estén practicando el dibujo y que quieran mejorar lo que es anatomía, que estén estudiándolo de manera más seria, no tomen como referencias los animes cualquiera que sea. No digo que esté mal, pero estás dibujando en base a un estilo. Entonces yo lo que recomiendo siempre es intentar hacerte con un libro de anatomía, trabajar la anatomía tal cual, como se conoce, y a partir de ahí hacer dibujos libres, ya haces lo que tú quieras, ¿no? Ya sea manga, lo que desees, un cómic. Pero siempre tener en la cabeza de que la anatomía se maneja, pues se aprende realmente con este tipo de libros o con un contenido de algún artista pues que te guste de YouTube o algo así, ¿no? Bueno, más o menos esto era lo que quería contar con respecto al manga, mi historia con el manga, y espero que tú también me cuentes la tuya en los comentarios, porque para esto es que hago yo estos vídeos, para poder interactuar y que todos pues nos conozcamos más o menos artísticamente hablando. Así que no dudes en dejar tu comentario, yo estaré pendiente para leerlos a todos. Y bueno, ahora sí me despido, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabes, me lo dejas saber con un like, con un comentario, con un súper gracias, que estarás ayudando mucho al canal y a mí me estarías motivando a realizar este tipo de contenido. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por haber llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en próximos trabajos. ¡Chao!